No sé si me pasé de largo el día de hoy, así que vamos comenzando. Hola, bienvenida Patti, que está ahí. Lauro también, que viene de la renovación. Ana Karen. Mira, Milagro Karen, Jorge Tobar también, Jorge Lozano, Andrea Barrios. Bueno, pues me da mucho gusto ver y pues vamos haciendo pues pláticas, diálogos. Y hoy se me ocurrió un poco a platicar de las personas, no de las organizaciones. Y de las personas, pues como un administrador de la innovación. A veces confundimos el administrador de la innovación con un creativo. Y aunque hay relación, hay diferencias muy fuertes. Es un tema algo extenso. Vamos a cubrir hoy la parte del innovador y un poquito salpicado los diferentes arquetipos que viene en inglés en la metodología de Design Thinking, en la cual Rick es muy letrado, utilizan el término persona. Nada más que en español pues sigue siendo persona. Lo traduje como personalidad, a reserva de que exista otro término mejor. Bueno, pues este es un servidor. Estoy junto con mis colegas en el Comité Técnico Internacional 279, que hace la norma 56.000. Aquí en México soy presidente del Comité Técnico de Normalización Nacional, que es el comité espejo del 279, y además tiene una agenda nacional de normalización. Y bueno, fui presidente del Comité Técnico, puro técnico y nada rudo, del Premio Nacional de Tecnología e Innovación. Y bueno, lo que hacemos, y al igual que en las organizaciones de varios de los participantes, es convertir a las empresas de clase mundial. Y me da mucho gusto que podamos compartir, porque finalmente, pues en la nueva normalidad vamos a tener que hacer comunidades de organizaciones que ayudemos o que demos una solución de valor al que lo requiera. Entonces yo creo que pues todos tenemos un sitio aquí y todos podemos buscar formas de utilizar nuestras fortalezas. Bienvenidos. Innovar es mucho más que nuevos productos. Hay muchos mitos de la innovación. Como sabemos, podríamos llenar, y se llenan libros. Rick tiene algunos libros. Lauro también ha estado en Suecia, ha estado con un poco con Magnus en Suecia, y también hay, pues, innovación es un hot topic. Por lo mismo, también hay un poco de abusos. Nuestra fortaleza es el diseño de una arquitectura maestra de negocio. Esa es nuestra fortaleza. Se puede complementar con muchas otras fortalezas. Vamos a ver hoy un poquito. Voy a hacer una sesión en particular para hablar de arquitecturas, que viene a ser un tema especial. Hoy lo vamos a considerar un poquito. Una estructura lógica que relaciona las actividades de todas las áreas de la organización. Cuando yo veo una casa, si es una casa de autoconstrucción que no tiene un diseño arquitectónico, voy a observar que hay muchas redundancias, que hay muchos esfuerzos innecesarios, que las puertas chocan con las ventanas, porque no tiene un diseño arquitectónico. Sin embargo, el diseño arquitectónico no es parte de la casa. El diseño arquitectónico no está. Yo lo puedo buscar en la casa y no está. Es un plano que me vendieron ahí. Y de hecho, si se rompe el plano, no pasa nada. La casa ya fue construida. Eso vamos a platicar un poquito de ello. Hay varias arquitecturas. La arquitectura que hacemos nosotros es una arquitectura centrada en el consumidor. Esa es una diferencia, que lo que hace es que las diferentes arquitecturas que utilizamos en aspectos del negocio sean congruentes. Y todos usamos arquitectura. Por ejemplo, una arquitectura de recursos humanos es el organigrama. El organigrama no está en el personal, pero se siente. Se siente en las cadenas de mando, se siente en las reglas, se siente en las responsabilidades. Bueno, esa es una arquitectura de recursos humanos. Una arquitectura de estrategia, yo lo puedo diseñar con mi
administración en una página. Y es una forma de ver la arquitectura. Tampoco es parte de la estrategia, es un cuadro con el cual conceptualizo y dirijo la estrategia. ¿Qué pasaría si alineamos todas estas arquitecturas? Pues vamos al diálogo de la organización de hoy, y es personalidades, del inglés persona, del inglés que utilizó, se robó la palabra del español persona, innovation, personas, o personalidades de la innovación, mitos y realidades. Muy bien, pues, ¿de quién hablamos cuando hablamos de innovación? Del innovador, del creativo, del que organiza el hackathon, del que hace el reto. Y frecuentemente, si observamos, sobre todo en el ambiente del YouTube, hay un par de youtubers que recién oí. Uno dice, me digo innovador, ¿y cómo voy a ser innovador si tengo un saco normal, negro, como el que toda la gente tiene? Entonces el señor se puso un saco estrafalario y entonces ya se autonombró innovador. La pregunta ¿es innovador? O pues el otro así con una gran barba y ya saben, quizá yo aplicaría más el término estrafalario, pero se dicen innovador. Entonces, ¿es innovador? La respuesta es, sí es innovador, pero no sabemos en qué. No sabemos qué innova. Puede ser innovador, según él, en su forma de vestir. Bueno, también hay otro innovador que él mismo dice, es que busqué una forma diferente de hablar y habla así con un acentito que se inventó, también para llamarse innovador. Eso es mercadotecnia. Y bueno, más que decir que es bueno o es malo, es una innovación en su imagen quizá, pero nosotros estamos buscando innovación en las organizaciones y eso es lo que quiero que nos centremos. Estamos hablando de personas relacionadas o con interés en la innovación organizacional. Entonces, si se viste con un saco a cuadros, con un saco amarillo, si tiene los pelos parados, no tiene que ver, yo no sé si sea innovador o no, pero no tiene que ver con la innovación organizacional. Es mercadotecnia, quizá para que lo volteemos a ver, y pues ya, no necesariamente, no, insisto, no tiene que ver con sus capacidades de innovación organizacional. Así como está esto, frecuentemente me toca con las personas y las empresas incluso, que quieren hacer innovación y van y contratan un hackathon. ¿Están haciendo innovación? Bueno, un vendedor responsable les va a decir, yo te hago un hackathon si tienes el presupuesto para seguir el proyecto que generemos hasta que sea una realidad. Si no, es un show que van a salir todos abriendo puertas y cuando vean que no hay dinero para seguir un proyecto, pues va a resultar que no solamente no fuiste innovador, sino que malgastaste recursos de la organización en un show, porque no hiciste la continuidad. Un emprendedor es un innovador, todos los emprendedores son innovadores, todos los innovadores son emprendedores. Todos estos términos provienen de ciencia social, entonces la idea no es hacer una definición de cada uno de ellos porque, como es ciencia social, no va a ser posible. Pero un poco de dónde viene el término y a qué se refiere. Un creador es un innovador. Un inventor, el Ciro Peraloca, que frecuentemente yo utilizo en mis charlas, el Ciro Peraloca, que demuestra que soy población de riesgo, porque sí sé quién es Ciro Peraloca. Y varios de ustedes también, entonces ni digan. Un motivador, alguien que conduce un taller es un innovador. Un patrocinador es un innovador. O un innovador es todos ellos. Bueno, ¿de dónde viene toda esta confusión? Eso era la siguiente lámina. ¿Por qué es necesario diferenciar entre
estos tipos de innovadores? Sencillo, como habíamos dicho. Si tú eres un empresario y requieres innovación en tu empresa, pues fíjate en quién contratas o fíjate qué servicio contratas. ¿Sí? No todos necesariamente van a ser éticos y decirte esto no es lo que requiere tu empresa o esto sí es lo que requiere tu empresa. Entonces, tú necesitas saber cuáles son tus alcances de tus requerimientos, qué es lo que necesitas. Entonces, por eso es necesario distinguir entre alguno de ellos. Incluso empresario o un patrocinador, alguien que patrocina a un innovador. Y si soy un profesionista y de pronto, ya sea que esté en mi carrera inicial, en mi carrera mediana o que estoy replanteando mi carrera y estoy enfocándome en innovación, pues tengo que estar seguro donde mis capacidades y mis habilidades tienen un mejor empate. ¿Por qué hay tanta confusión? Que es lo que les decía, me adelanté. Bueno, el problema con la innovación y como con todo término de moda es que lo sustantivizamos. Queremos hacer el concepto innovación, pero resulta que innovación es un modificador de algo. Innovación es un adjetivo o un adverbio que modifica. Una taza es innovadora si tiene la taza, el asa arriba, y eso hace que sea mejor su funcionalidad. O de repente una olla es innovadora si está hecha de acero quirúrgico y permite que cocines el alimento mucho mejor. O una tela es innovadora si te permite hacer mejor su función. Pero innovación es como decir el color rojo. El color rojo, pues se dice de algo, muy a Aristóteles, el color rojo es algo, el papel es rojo, la tela es roja, algo es rojo, pero tú no puedes decir, yo soy rojo. Cuando lo decimos, porque es humano, es que estás tratando de extraer esas propiedades. ¿Qué modifica el adjetivo innovación? Bueno, puede modificar a un sustantivo como adjetivo. La taza es innovadora, el material de la taza es innovador porque resiste un ataque nuclear o cierto producto es innovador. Bueno, ahí estamos diciendo que algo es innovador, pero también podemos hablar de que una acción es innovadora. Por ejemplo, cuando encontramos un atleta que rompe una marca, normalmente se debe porque modifica su técnica de tal forma que pues logra un rendimiento muy, muy superior. Por ejemplo, Michael Phelps, nadador, podemos decir que es un innovador al nadar porque modifica la acción de nadar. Bueno, ese es el ejemplo que me viene a la mente. Un músico que modifica alguna técnica también puede llamarse innovador. Entonces, lo primero es, cuando hablamos de una organización, ¿hablamos de un verbo o de un sustantivo? Hasta aparece ahí la canción de un filósofo contemporáneo. Eso es sarcasmo. ¿La organización es una cosa o es una acción? Digo, si queremos hablar de innovación organizacional, que es de lo que vamos a hablar, tenemos que entender, innovación, ¿qué es lo que modifica? ¿Una cosa o una acción? Entonces, una cosa, pues sería el acta constitutiva, o sería quizá la instalación de la organización, pero la organización es mucho más que una instalación física. La organización es algo vivo, es una acción, y es una acción que nosotros evaluamos repetidamente, mes con mes, año con año, en, por ejemplo, nuestros estados financieros. Nuestros estados financieros nos dan un resumen de lo que pasó en un mes o en un año respecto a los derechos y obligaciones económicas que tiene la organización. Ese es un balance general. Ese es un estado de pérdidas y ganancias.
Y efectivamente nos está expresando una acción. Un scorecard, un tablero de control de procesos, nos debería de decir lo mismo, pero en el desempeño de las acciones, no en los compromisos y obligaciones, los derechos y obligaciones económicas. Bueno, si es una acción, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hacen todas las organizaciones lucrativas es dinero a través de un intercambio comercial. En el orden en que ustedes quieran, pero hay un acuerdo de un intercambio comercial. Tú dices, ¿qué vas a entregar? ¿A cambio de qué? ¿En qué forma? Voy a vender un café, un Starbucks, y primero me vas a decir cómo quieres tu café, te voy a decir cuánto es, después me pagas, en el caso del Starbucks, y después te sirvo tu café. Y ya después no lo vemos en el cliente, pero después Starbucks dice, bueno, o una cafetería dice cuánto tengo de ingresos, y entonces de lo que tengo de ingresos distribuyo en mis gastos de operación, mis gastos de crecimiento, ojalá que distribuya en innovación y distribuya en una ganancia que yo espero como dueño o accionista del negocio. Todos los negocios lucrativos hacen estas acciones repetidamente. Ojo, repetidamente no significa secuencialmente. Es simplemente, todas lo hacen. Algunas capitalizan antes, otras hacen el acuerdo, pero piensen, un automóvil, ustedes van a una distribuidora de un automóvil, pues claro, les dicen cuánto cuesta el automóvil que ustedes necesitan, pagan el automóvil o hacen un acuerdo con un plan de pagos y finalmente pues les dan el automóvil. Por supuesto, aplica también para servicios. Si hay alguna duda, por favor, no dejen de expresarme en el chat. Estoy aquí viendo el chat. Todas las organizaciones hacen eso. Es una acción. Entonces, una innovación es un cambio deliberado en la forma de realizar estas acciones o alguna de estas acciones o varias de estas acciones. Por ejemplo, va a haber una innovación cuando en un servicio de telefonía que tradicionalmente hay una suscripción previa, yo utilizo el teléfono y después me decían cuánto lo utilicé. Fíjense, primero es el cumplimiento, después me dijeron cuánto lo utilicé y me facturan. Son 500 pesos de tu teléfono y yo voy y lo pago. El orden fue acuerdo, cumplimiento, capitalización. Bueno, hay una innovación cuando la compañía lanza una tarjeta de prepago. Y entonces pago primero, después utilizo el servicio y después hay un acuerdo, cuánto utilicé del servicio y me lo descuentan. Eso es una innovación. Entonces, yo puedo hacer una innovación también cuando el acuerdo, como muchas compañías ahorita lo están haciendo, lo hacen por una vía de Internet. El acuerdo incluye adentro toda la parte de la awareness, toda la parte de mostrarle al cliente qué es lo que tengo, de que el cliente escoja. Todo lo que se requiere para llegar a un acuerdo está ahí dentro. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de marketing digital, estamos hablando de un cambio en la técnica de lograr un acuerdo, porque el objeto del marketing digital tiene que ser hacer un acuerdo comercial. No es simplemente el número de impactos, es cuántos acuerdos comerciales lograste, ¿verdad? Y así puedo hablar cuando contrato, por ejemplo, estas Uber Eats o Rappi para el cumplimiento de mi acuerdo comercial. Soy un restaurante y entonces lo entrego a través de un servicio de tercero. O cuando, por ejemplo, genero una nueva empresa como Uber, un ejemplo que no puede faltar en una charla de innovación, y ofrezco el mismo servicio, pero con un cambio importante en el acuerdo,
y con un cambio importante en la capitalización. El cumplimiento es razonablemente el mismo. No me transporta un Uber en una nave espacial. Me transporta en un automóvil de un lado a otro. Entonces, eso es innovación. Hay varias clasificaciones de la innovación. La más común o una estándar es la de la OCDE, de países en desarrollo, que solamente en su versión de 2018 dijo, hay de dos, innovación de producto, que incluye los servicios, o innovación de proceso, que incluye todo lo demás. El Premio Nacional de Tecnología e Innovación, hasta la fecha, reconoce innovación de modelo de negocio, que sería una parte de innovación de proceso. Innovación de mercadotecnia lo reconoció creo que hasta el 2016. Hay varias innovaciones, pero cierto que es que podemos clasificar todas en esos grandes rubros. El producto, aunque sea un servicio, es el elemento central al intercambio económico. O sea que si yo ofrezco un servicio de mantenimiento de edificios, pues una innovación de producto va a ser que ofrezca, por ejemplo, todo el servicio de sanitización para el COVID dentro de mi servicio de mantenimiento. Estoy o ofreciendo un producto nuevo u ofreciendo un producto el mismo con características diferentes. Hay una polémica sobre cuál es la oferta nueva de Uber. No entraré demasiado porque siempre lo ponen como ejemplo de que es una empresa de taxis la más grande del mundo y no tiene un solo taxi. Pues claro que no, y es completamente falso. Uber no es una empresa de taxi ni de transporte. Es una empresa de conectividad y conecta ejecutores de un servicio con requirientes del servicio. Y pues pregunten si tiene infraestructura de cómputo o no, mejor en vez de preguntar si tiene taxis. Pero siempre hay que llamar la parte de la innovación. Siempre vamos avanzando en el conocimiento de innovación. Innovación de producto, lo que haces es precisamente cambiar el concepto del producto. Quizá los jovencitos que sean población de riesgo recordarán que antes el cine era un cine muy aburrido, era un cine muy estándar. Incluso en México pertenecía a la canasta básica. Por eso es que estaban estancados los cines. Y eran salas muy convencionales, películas muy convencionales, todo muy convencional. Cinemex, igual que Cinépolis y las otras, no hay preferencia, hacen un cambio, un reposicionamiento del producto. Okay. Actualmente también es un ejemplo de innovación de producto porque se está metiendo al negocio de los autocinemas. Ahora regresaremos, le va a hacer competencia a Walmart. ¿Cuándo se iba a imaginar que le iba a hacer competencia a Walmart? Pero finalmente está ofreciendo un producto nuevo o diferente. Innovación de procesos, aun cuando se va hacia un lado, muy frecuentemente va combinada, pero el ejemplo que encontramos fue la mesa de regalos. La mesa de regalos, por allá de la década de los 90, los 2000, se ofrecía solamente en la tienda. Tú ibas a la tienda, a algún lugar en particular, aprovecharon para utilizar el pedazo del almacén que nadie visitaba y ponían ahí la mesa de regalos. Y entonces, pues te ofrecían el servicio de hacer un listado y de evitar que a los novios se les duplique el regalo. Bueno, la mesa de regalos electrónica, pues el mismo producto. Lo que pasa es que lleva un proceso diferente, lleva un proceso detrás. Y este proceso hace que sea mucho más conveniente la entrega de ese servicio de ayudarte a decidir qué regalo es, a cumplir, entregarlo a los novios y a pagar. Y podríamos hablar de muchas. A mí me gusta separar la innovación en el modelo de negocio. Aquí en México está el doctor Simi, que es lo mismo, pero más barato. Incluso en el Premio Nacional de Tecnología e Innovación, a donde pertenezco desde hace 20 años, siempre fue polémico si el doctor Simi es innovador o no. Bueno, resulta que innovó el modelo de negocio porque
puso sus consultorios pequeños en las farmacias, polémicamente, pero actualmente hay más citas en las farmacias similares, bueno, en las consultas, incluyendo todos los que naturalmente siguieron, que en el sector salud. Entonces, no sé si fue innovación o no, pero le cambió la historia al sector salud. Y el producto, pues, es el mismo. Hay muchos ejemplos de innovación en el modelo de negocio. Hablamos de innovación en el modelo de negocio cuando cambias la lógica con la cual haces el intercambio comercial. Y acá vamos a nuestro tema. Entonces, ¿qué es un innovador? Bueno, un innovador organizacional es aquel que logra una modificación en las organizaciones. Y esto lo podemos decir, un cambio en la técnica por la cual la empresa genera ingresos. Así de fácil. No es el que usa el saco más estrafalario en el que se pone los pelos amarillos, ni el que te grita en un taller y te dice que está resistente al cambio, ni aquel que te genera la mejor idea, si esta no termina siendo un efecto en la generación de ingresos, la reducción de costos o el riesgo en el que está la empresa. Entonces es un medio innovador o una persona que participa parcialmente. Pero un innovador es aquel que logra, que ejecuta el cambio. Así, lo correcto en español sería el innovante, del gerundio del verbo ser, que es el que ejecuta la acción, como el presidente, el dirigente, sería el innovante, pero no se usa. Entonces, digamos, es un innovador el que logra un cambio, el que hace el cambio completo en la empresa, el cambio en la forma de generar ingresos, ya sea por un cambio en el acuerdo y o un cambio en el cumplimiento, o bien un cambio en la entrega, o bien un cambio en la administración financiera de la empresa, que esta parte también entra como innovador. Si no, pregúntenle a Walmart cuál fue su innovación. Esto, en el Premio Nacional de Tecnología, entra en innovación en modelo de negocio. No sería mala idea poner una forma diferente innovación financiera, pero no necesitamos más clasificaciones, sino más claridad. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué tuvo que haber para que el innovante o el innovador hiciera su función? Bueno, había una organización, se introdujo un cambio y hubo otra organización. Este cambio fue deliberado y fue con intención positiva. Y decimos que la innovación fue exitosa si el cambio, el efecto fue positivo en la organización. De aquí nos podemos seguir y lo vamos a preparar en una charla en breve sobre innovación social, innovación ambiental, que son variantes sobre el cambio que se produjo. Pero vamos primero a solidificar la idea básica y ya de ahí construimos más. Sí puede haber innovación social, sí la puede haber, y el principio es el mismo. Bueno, ¿y si es un negocio nuevo, qué pasa? ¿No es innovación? Un emprendedor, un Elon Musk, un Mark Zuckerberg, ¿es innovador? Pero es que no había antes. No pasa nada. El estado inicial es que no hay nada. El proyecto de innovación es la construcción de un negocio. Y el estado siguiente es un negocio operando. Y el concepto es exactamente el mismo. De hecho, un emprendedor es un innovador cuando no hay un negocio previo. No hay nada, hace un negocio. Y bueno, ¿qué pasa si creo una nueva línea de negocios? Bueno, ya podemos hablar del emprendedor, del intrapreneur. Hay variantes. Pero lo que quiero ahorita dejar es, el modelo no cambia porque la innovación se logra por un proyecto, que ese es lo que quiero abarcar. El innovador es alguien que es capaz de idear, ejecutar
y cerrar un proyecto que cambia la forma de ser de la organización, que genera una nueva organización o que genera un nuevo producto o sustancialmente mejorado, o que genera un nuevo modelo de negocio, o que genera un nuevo proceso en la organización. Ese es el innovador. No importa si el negocio es nuevo o no existía. Y podemos hablar de diferentes productos que han cambiado la historia, pues sí, como innovación de producto, innovación de procesos. Aquí me gustó el ejemplo de poner Amazon, que me hicieron favor de poner Amazon, porque pues los libros, se seguían vendiendo los libros inicialmente, lo que hizo fue innovar en, como sabemos todos, el comercio electrónico. Innovación en el modelo de negocio, lo que les comentaba, del Uber. Y entonces, innovador es aquella persona que logró hacer todo esta trayectoria desde una idea hasta una realidad. En un principio, puede ser que haya sido la misma persona o el mismo conjunto de personas, muy a la Steve Jobs, la creación de Apple, o incluso aún de Mark Zuckerberg en la creación de Facebook, pero Mark Zuckerberg ya no tanto, porque ya hubo más actores o más patrocinadores. Pero vamos a detenernos un poquito en los proyectos de innovación organizacional. Estos proyectos de innovación es justamente el corazón de la innovación. Puede ser uno o pueden ser varios. Y claro, puede hacerse muy complejo y entonces que no sea posible que un innovador realice todo, sino que haya varias personas haciendo el rol del innovador, que ahí es donde entran las diferentes personas. Estos proyectos, mucho ojo, no son la actividad organizacional. Un proyecto de innovación no es la actividad de la organización. El proyecto de creación de Uber no es la operación de Uber. Parece algo muy sencillo, pero créanme que en las organizaciones la gente se le va al patín y no puede distinguir. Había una empresa transnacional en México que visité que tenía su proyecto de innovación que no sabía cuándo acababa, cuando introducía un nuevo producto en el mercado y seguía siendo nuevo. ¿Y cómo lo distingues de la operación? Y es que si no lo distingues de la operación, no vas a poder medir la innovación porque no la distingues. Entonces, lo primordial es, el proyecto de innovación no es ni operación, ni administración, incluso ni mejora de la organización. Es un proyecto, es una actividad diferente cuya finalidad es cambiar la naturaleza de alguna de estas actividades y lograr un efecto mayor. En un proyecto de innovación, que no es ninguna de esas tres, va a haber, como en todos los proyectos, una fase de incorporación, una fase de ejecución y una fase de conclusión. En la fase de incorporación podemos poner muchas cosas que pasan ahí dentro. Desde el origen de la idea. Aquí, pues puedes hacer un hackathon. Un hackathon es una reunión dinámica con un grupo de personas o un diseño sobre, ahí se me olvidó cómo se traduce, design thinking, pensamiento sobre diseño, lo tradujeron, no me dice nada pensamiento sobre diseño, pero pues puede ser la conceptualización de un nuevo producto a través de un taller de pensamiento sobre diseño. Puedes generar ideas, puedes lanzar un reto. Ahorita que han estado de moda, yo creo que en todos los lugares en los que estamos, el reto COVID, bueno, lo que busca es generación de ideas, pero eso está aquí. Todavía hay que validar las ideas, que sean válidas, que sean viables, pertinentes. Y ya que tenemos esta validación, hay una definición de proyecto.
Y después de esto hay un detalle de proyecto. De hecho, los emprendedores, este camino es enorme. Y malamente, al menos en mi amado país, en el gobierno pasado hubo muchos fondos, y no es exclusivo de México, también me ha tocado saberlo de varios, pero aquí lo vimos muy fuerte. Y hubo innovadores, so-called innovadores, que lo que hacían era hacer que una buena idea la vestían y bajaban fondos del gobierno. Y esa era su innovación. Y entonces el éxito de un proyecto de innovación estaba en obtener fondos del gobierno. Es muy discutible, moralmente muy discutible, si no llega a ser una innovación. Es equiparable al robo. Porque obtuviste fondos y quién sabe para qué los usaste. Claro, si el proyecto tiene una conclusión, ¿no?, y haya sido exitoso o con fracaso, ya no es tan discutible. Pero este camino puede ser muy largo. Este camino es el de la venta de la idea. Este camino es el del patrocinio. Todo esto no se ha hecho el proyecto de ejecución. Esto hay que tenerlo muy diferente porque luego es tan extenso, insisto, que nos perdemos. Pensamos que el proyecto de innovación es la innovación. Y no, eso es tanto como decir que el contrato de crédito hipotecario es el producto de crédito hipotecario. Pues no, es hasta que se liquida. Igual acá, en la ejecución, tiene que haber una ejecución de actividades del proyecto de innovación, cómo se va realizando, cómo va avanzando. Aquí la norma ISO 56000 hace una división, vamos a ver adelante donde cabe. Ajá. Y terminamos la ejecución cuando hay un veredicto. ¿Qué significa el veredicto? Significa, hice actividades, lo intenté y el proyecto es exitoso. O hice actividades, lo intenté o lo estoy intentando y el proyecto no será exitoso, no voy a invertir más dinero. Hay un veredicto. A los emprendedores self-made, o sea, los que no los financian, luego se les olvida ese veredicto. Ya andan cargando con el muertito de aquí para allá. Mucho ojo. Hay un veredicto y un proyecto tiene que tener una conclusión. Es muy importante porque todos los proyectos de innovación van a terminar siendo la operación misma. Vean, un innovador, voy a hacer mi puesto de tacos allá afuera. Entonces, voy a comprar mi parrilla al carbón, voy a hacer mis tacos, voy a contratar a algunas personas que me ayuden, etcétera. Bueno, ¿cuándo deja de hacer emprendimiento? Tú tienes que decir cuando el negocio ya está operando, porque si no, no vas a poder evaluar cuánto te costó echar a andar el negocio, qué aprendiste, si valió la pena, qué lecciones aprendiste, etcétera. Y esto en particular va a ser muy importante para el administrador de la innovación, que no solamente hace un proyecto, sino hace varios. Si no puedes distinguir un proyecto de innovación, no vas a poder distinguir varios. Y si no puedes distinguir varios proyectos, no vas a poder administrarlos. Entonces, la piedra sobre la cual se construye todo esto es poder distinguir un proyecto de innovación de lo que no es. Y de acuerdo a sus fases, un poco innovadores por accidente, inclusive Jorge Tobar, claro, sí, hay innovadores por accidente. De acuerdo a sus fases, un poco el trabajo que estoy haciendo con Rick, con un equipo de trabajo, con un equipo del Comité Técnico 279, la norma de medición de la innovación, es cómo medir. Bueno, hay dos cosas que vamos a medir. En realidad hay tres cosas. Lo que sucede en el proyecto o en los proyectos de innovación, lo que sucede en la organización en el efecto, y la tercera cosa que no puse aquí es la relación o cómo justifico que se relaciona uno con el otro. Bueno, vamos a dejarla en el cajoncito la otra. Con que mide estas dos es suficiente. ¿Qué puedo medir? Bueno, si lo cruzamos con las fases, en su incorporación, pues puedo medir
los recursos, puedo medir el financiamiento, puedo medir los compromisos que tengo hechos, puedo medir mi deuda que genera mi proyecto, mi nivel de endeudamiento, si tuve que dejar el acta de nacimiento ahí. Pero en la organización es muy importante medir el estado inicial de las cosas. Incluso si es cero. ¿Cuál es el estado inicial de las cosas? ¿O cuál era tu capital inicial antes de hacer tu emprendimiento? Después hacer un corte en su ejecución, pues lo más lógico es medir la precisión temporal y presupuestal, medir la administración de los recursos durante el proyecto, qué tanto me están costando más de lo que tenía pensado, qué tanto me están costando menos, qué tanto se me están perdiendo, qué tanto estoy utilizándolos, etcétera. Pero también en la organización, en el efecto, puedo ir midiendo algo. Activos generados durante el proyecto, impactos durante el proyecto, capacidades creadas en la organización. Eso no es del proyecto, eso es un efecto del proyecto. Efectos económicos. Todo esto pues lleva también un tiempo, ¿no? Y hay que relacionarlo al proyecto. Y en la conclusión, pues bueno, puedo decir si acabé el proyecto o no y los efectos que hay dada la realización del proyecto. Pero nuevamente vamos a partir de distinguir un proyecto de innovación de uno que no lo es. Entonces, vamos a nuestro tema, el innovador. Lo que hace el innovador es una serie de actividades que van mucho más allá de la creatividad por sí misma. Y no quiero decir que la creatividad no sea buena. Lo único que quiero decir es que la creatividad no es toda la innovación. Y aquí vamos a recordarnos al buen Tomás Alva Edison, a quien se le atribuye la frase de que el genio es 1% de inspiración y 99% de transpiración. No quiere decir que no necesitemos a los creativos, a los inventores, a los gente de las grandes ideas. No, de ninguna forma son indispensables. Pero hay que complementarlos para poder hacer realidad un proyecto de innovación. Un proyecto de innovación no existe hasta que no termina. Y bueno, este innovador, que ahorita lo estamos viendo en su concepto más básico, para no saturar el diálogo, su concepto más básico es una persona que es capaz de hacer todo, desde la idea hasta la conclusión. Como sabemos, eso no pasa siempre, pero ese es un innovador. ¿Qué requiere un innovador para operar? Número uno, y en rojo y de los colores que quieran, distinguir las actividades de innovación de las que no lo son. Insisto y vuelvo a insistir, es importantísimo. Y sobre todo si están dándole la consigna al gerente de operaciones de que innove, hay que distinguir las actividades y los proyectos de innovación de otro tipo de actividades. Y necesita tener un marco de referencia, ¿sí? Un marco de referencia que le permita esa actividad, esa formalidad en identificar y distinguir actividades de innovación, agruparlas en uno o en varios proyectos, ¿sí? Incluso agrupar proyectos, porque de pronto me tocó en una empresa en México que se dedica al sector médico, en la oficina de proyectos, tenían 500 proyectos, ¿no? Y bueno, no llegué a ver o analizar los 500 proyectos, pero habrá que ver si eran 500 o eran, no sé, 100, con diferentes agrupaciones y diferentes secuencias, ¿no? Yo creo que eran demasiados. Comprender los mecanismos que generan un proyecto de innovación. ¿Cómo se genera un proyecto de innovación? En el innovador básico, pues viene por las ocurrencias de muy inquieto y tiene una nueva idea. ¿De dónde vienen los proyectos? Tiene una clasificación muy buena de etapas de un proyecto de innovación, de prototipo, generación de ideas,
despliegue del prototipo. Ay, me van a reprobar en el examen. Generación de valor. Bueno, pues, hasta que tienes una idea, hasta que tienes un prototipo, hasta que tienes la solución operante y hasta que sale en el mercado. Yo le critico que no tiene muy marcado el final de los proyectos de innovación, pero pues para eso está el Premio Nacional de Tecnología e Innovación. Acá, y comprender los criterios para determinar si un proyecto es exitoso o no. Esto es muy importante y en una oficina de innovación, que es el futuro del innovador, es importantísimo poder determinar cuándo soltar un proyecto, y el hecho de que no sea exitoso no es un failure, no es una falla, es simplemente una lección para aprender. Y una parte muy importante es tener una arquitectura de la innovación. Por supuesto que ahí cabe la arquitectura que hacemos y promovemos. No es la única, hay más arquitecturas, claro. Una arquitectura muy común en innovación es el TRL, lo vamos a ver adelante. Otra arquitectura es la que nosotros hacemos y hay varias arquitecturas. Vamos a poner un capítulo especial para ello. ¿De qué me sirve una arquitectura de la innovación? Pues poder distinguir los proyectos, poderlos clasificar, poder saber qué camino tiene que seguir. No es nada, cuando empieza a tener varios proyectos de innovación necesitas tener algo para compararlos. Un administrador de la innovación, cuando el innovador ya tiene varios proyectos, necesita aprender de uno, trasladar lecciones de uno para otro, y ahí necesitamos distinguirlos, identificar los efectos, diseñar los milestones o los hitos o los puntos de referencia de un proyecto, pero no solamente diseñarlos así nada más como proyecto por proyecto, sino en una forma que yo pueda comparar los proyectos, varios proyectos de innovación. Identificar el estado anterior y el estado actual de la organización, actual en el punto en el que estés, durante la realización o en el cierre del proyecto de innovación. Y diseñar un sistema de medición de los proyectos de innovación a tipo, de acuerdo a lo que su empresa requiere. Eso es una arquitectura de innovación. Y vamos un poco a la parte para platicar qué es una arquitectura. Lo mencionamos al inicio, pero ya digo más gente. Es un esquema que da orden y coherencia a los elementos de un todo. Es un concepto bellísimo. No es un elemento, sino que son reglas, categorizaciones, jerarquías que nos pertenecen a un diseño central. El ejemplo, acá está, los planos de una casa es una arquitectura. Su nombre lo dice, los planos arquitectónicos. Pero también los planos hidráulicos son una arquitectura del sistema hidráulico. Y también los planos eléctricos son una arquitectura del sistema eléctrico. La gramática en una narrativa es un ejemplo bellísimo de una arquitectura. Cuando tú quieres dar una idea, expresar a través de una narrativa, como esta misma, ya sea hablada o en un libro, el conjunto de reglas que dan orden y coherencia es una arquitectura. Y no es una palabra. Tú puedes leer el libro que quieras y no está la gramática allí, pero se siente. Y es una fuente de estudio. Lo que hacemos nosotros está basado en gramática, en teoría de lenguajes. Entonces, pues sí, la gramática. Y la gramática me gusta mucho el ejemplo, porque la intención de una gramática no es describir lo que se puede escribir. Eso sería absurdo. O sea, pensar que una gramática está para escribir todo lo que se puede escribir, no, es para darle orden a lo escrito. Eso es una arquitectura. Y el orden a lo escrito es decir, oye, esto está bien escrito. El gato voló ayer en el tejado. Bueno, sintácticamente, las palabras están en un orden, en una función que es válida en el lenguaje. El gato voló ayer en la tarde. O el gato ladró ayer en la tarde. Oh, sintácticamente está bien. Semánticamente no está tan bien, porque los gatos no ladran.
Entonces, aunque las palabras sí embonan muy bien en ese orden que nos dicta el lenguaje, en el significado ya no es tan claro, porque no es posible que un gato ladre, a menos que sea bilingüe, pero no hay muchos. Y justamente esa es la parte de una Customer Oriented Master Architecture. La arquitectura es cómo están todas las acciones de la organización expresando ese mensaje que al final de cuentas es generar riqueza. Cómo están sintácticamente y cómo están semánticamente. También hay otras arquitecturas como TRL, que es muy popular, muy común, es un estándar, es una arquitectura también. Y TOGAF, the Open Group Architecture Framework, que es para sistemas. Y TIL es una arquitectura. Y todas esas nos dan una forma. Si fijan, por ejemplo, los que sean familiares con TOGAF, pues no ves el TOGAF en las máquinas. Sientes que está ordenado, que está documentado bajo ciertos estándares. Igual con TRL. No ves un TRL ahí brincando en un proyecto de desarrollo tecnológico. No. Está ahí. Se siente, porque es lo que le da orden. Entonces, ¿qué no es una arquitectura? No es un elemento del todo, ni el todo mismo. Insisto, ese es lo que se siente. Una arquitectura no son procesos, es lo que dicta el orden. Y ese concepto todo lo tenemos. Desde Aristóteles, cuando escribe sus categorías, las categorías es una arquitectura de las cosas. El ser humano, por naturaleza, le damos orden a las cosas. Claro, ese orden es mucho más efectivo cuando es un orden estándar o cuando es un orden compatible, cuando el orden puede acomodar diferentes cosas. Por ejemplo, el Technology Readiness Level es un estándar que fue popularizado por la NASA. Y en México alguna vez creímos que las compañías que lo usaban eran como la NASA. Pero, pues bueno, la carrera es un poquito más larga para usar un estándar te convierta. Esta es una simple arquitectura que nos dice cómo evoluciona un proyecto de innovación. ¿Y de qué me sirve cuando lo comparto con otros innovadores? Pues de que podemos hablar de proyectos de innovación. Podemos hablar de decir, tengo un proyecto que está en un concepto experimental, en un TRL3. Y tengo otro proyecto que está en nivel prototipo. Incluso los 5 pasos de la innovación, no lo puse aquí, de la norma 56.000, son también una arquitectura. Y será un estándar en un futuro nada lejano para proyectos de innovación. Lo que nosotros hacemos no sustituye, pero empata estas arquitecturas a una arquitectura maestra, a una arquitectura orientada al consumidor. Y esto me sirve porque no solamente es para la innovación, sino es para los procesos, para el recurso humano, para todo lo que sea explicado por actividades. Ese es el centro. Es una arquitectura maestra, o metaarquitecturas que definen las reglas para toda aplicación. El ejemplo, la gramática del español. Las reglas de un cuento tiene que ser 2 historias que se entrelazan y que tiene que tener un final inesperado. Si se fijan cómo las reglas de un cuento es una aplicación de la gramática del español para una familia. Y las reglas en particular del cuento El patito feo, pues es una aplicación en una historia particular. Igual, el TRL, pues es un nivel de reglas de un cuento, son las reglas de un proyecto de innovación. Es una forma de escribir las reglas de un proyecto de innovación y tú lo vas a aterrizar para cada uno de los proyectos de innovación. La arquitectura que nosotros hacemos, que mostré, también es una metaarquitectura y la tienes que aterrizar, tienes que platicar la historia de tu organización
y tener todas las ventajas que te da una arquitectura, cualquiera, que es poderlo analizar, poderlo evolucionar, poderlo llevar en una evolución. La idea no es nueva, la idea viene desde los 80s, en particular en el área de sistemas, como TOGAF y TIL. Incluso en el área de procesos también en Business Process Management, que es una arquitectura. Y la principal crítica es que se clavan tanto en la arquitectura que acaba siendo la finalidad de la arquitectura misma. Y entonces ya valió. No, perdón, entonces ya fracasamos en nuestro intento. Es como si yo me esforzara por hacer los planos arquitectónicos más preciosos de una casa. Unos planos increíbles trazados con milimétrico. Eso no sirve de nada. Sirve cuando está la casa. El fin de los planos arquitectónicos, el fin de un mapa de procesos, de una arquitectura de procesos, no importa. Sirve cuando lo ves en la casa, cuando lo ves en el objetivo del negocio. Ese ha sido el gran problema de las arquitecturas. TOGAF tuvo la intención de ser una arquitectura maestra, no lo logró, sigue siendo de sistemas, porque nació en el área de sistemas. Y bueno, es muy buena, no es ninguna crítica, pero no es una arquitectura central. Entonces, esta es una metaarquitectura que orienta las actividades de la organización en función de la experiencia del cliente. La finalidad es hacer más ágil el proceso del intercambio comercial y modificar deliberadamente las capacidades, lo cual es la estrategia del negocio. Cómo vender más, generar más ingresos o gastar menos o tener un menor riesgo. Eso es cuando tú haces el objeto de tu arquitectura, el objeto del negocio, pues no es magia que todos los componentes van a alinearse. Y un poquito, bueno, no es magia, ese es el concepto central. Después es un poquito de sistemas formales. Eso es una arquitectura. ¿Y a dónde lo aterrizamos? ¿Cuál es el objetivo de un proyecto de innovación? No es bajar fondos del gobierno, no es que me ayuden. El proyecto de innovación, el objetivo, al igual que el objetivo de los recursos humanos, al igual que el objetivo del área de sistemas, al igual que el objetivo del área de infraestructura, es alinearse a los objetivos del negocio. No hay diferentes objetivos. Y bueno, insisto, es donde fallaron las arquitecturas, porque la finalidad de la arquitectura de sistemas es tener los sistemas más robustos. No es tener el mejor plano arquitectónico, es lograr los objetivos del negocio. Ahora, ¿dónde van los demás personajes de la innovación? Los demás personajes de la innovación, aquí están. Vamos a abrirlos en un diálogo porque hay que hablar de las capacidades, de las cualidades de cada uno de ellos. Aquí está el creativo, en la incorporación, en la idea genial. Insisto, la idea genial es muy importante, tan importante como la capacidad de armarla en un plan de negocio, de hacerla pertinente al negocio, de conseguir un patrocinador de la idea, de hacer un proyecto, de conseguir los recursos, de echar a volar y de cerrar. El emprendedor clásico, el Steve Jobs, está aquí. Los emprendedores de ahora, de los que van a aceleradoras y a inversionistas, están en esta parte. Ellos tienen que vender el negocio y muchas veces acompañan la ejecución del negocio, quizá hasta un escalamiento o quizá hasta el cierre, dependiendo del tipo de financiamiento, el tipo de negocio que haga. Pero acá está. El inventor también está en la incorporación. El patrocinador, aquí el que patrocina, debe estar en las tres partes. Quizá un error en un mecanismo cuando hay un patrocinador, ya sea un fondo gubernamental o ya sea un inversionista. No se trata de dar dinero y de olvidarse de él. Se trata de ver
que efectivamente haya un rédito en esto. Los inversionistas caben aquí en esta parte. Entonces, estos roles son más detallados cuando vamos evolucionando el rol, bueno, la función de la innovación en la organización. Ahorita pues me interesa que veamos, me interesaba comentar de esta trayectoria de un proyecto de innovación. Y pues bueno, los invito próximamente, vamos a detallar qué características, que son muy claras, pero qué características lleva el innovador, el creador, cómo hago un plan de negocio aquí. Todo esto es parte del gran hacer un proyecto de innovación. Me gustaría mucho abrir el micrófono para que nos cuenten cuál ha sido la experiencia de ustedes en la innovación. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos comenta? Bienvenido Javier López, que está por acá, del Premio Nacional de Tecnología e Innovación. 20 años de trayectoria, que hemos estado ahí. Nada de haber ido por unas papitas, yo creo, porque no está. Aquí estamos. Muy bien. Bienvenido del Premio Nacional. Elsa, Eder, Marisela, José Luis.